maestros jubilados reactivaron la huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional por incumplimiento de parte del gobierno en el pago de los incentivos pendientes desde el 2008 a unos 7,000 maestros. La huelga de hambre había sido suspendida el 23 de mayo pasado, un día antes de la entrega del informe a la Nación por parte del presidente de la República. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y nos acompaña hoy en la mesa de trabajo de Notimundo el señor Alfonso Llanes, quien es presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados y a quien le damos la bienvenida. Un gusto tenerlo con nosotros, señor Llanes. Bienvenido. Gracias, señor periodista. Gracias por acompañarnos y cuéntenos qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en esta semana que ustedes reactivaron una huelga de hambre que fue levantada, fue suspendida por su parte. Llegaron a un acuerdo con el gobierno para el pago de esos incentivos jubilados el pasado 23 de mayo. ¿Por qué la reactivaron esta semana? Mire, como usted lo dice, los acuerdos firmados del 23 y el 28 no se cumplieron en definitiva. Entonces, nos reunimos en asambleas y decidimos movilizarnos al Palacio Nacional. Ahí iniciamos con un desayuno corporativo, desayuno colectivo, esperando que en esas horas alguien nos reciba y nos dé una respuesta positiva. Tampoco se dio eso. Entonces avanzamos a la Asamblea Nacional y los maestros, en vista de que no había ninguna respuesta, los compañeros se declararon en huelga de hambre. Reactivar, como usted bien decía, reactivar la huelga de hambre que fue suspendida frente a estos dos acuerdos que se firmaron y que no se cumplieron. ¿Cuáles fueron esos dos acuerdos? Vamos a recapitular un poquito el tema para que la gente conozca a detalle. ¿Qué fue lo que se suscribió, lo que se firmó, a lo que llegaron en acuerdo el pasado 23 de mayo, por lo cual, ratifico, levantaron en ese momento la huelga de hambre? Primero, el primer acuerdo es decir que se paguen a todos los maestros jubilados desde el 2008 hasta el 2019, ¿no? Que fue de paso una propuesta pública del señor presidente de la República. Él lo dijo, tenemos inclusive grabaciones que pagará a todos los maestros jubilados de esos años. Es una deuda arrastrada desde el 2008. Sí, okay. Hasta el 2019. Yeah. Inclusive el señor presidente dijo, me da vergüenza tener que pagar a los familiares de los fallecidos. Entonces, esa fue la propuesta central y eso consta en el acuerdo firmado, que el pago será en efectivo. Inclusive hay una asignación presupuestaria de $350 millones para los maestros jubilados 15, 16 y 17. Nosotros habíamos dicho que ese monto no alcanza para esta promoción de jubilados, que son 8,400. Y el señor presidente en el acuerdo ofreció incrementar este fondo. Y además resolver el problema de mis compañeros 2008, 9 y 10, que la Asamblea aprobó ya a principios de enero mismo la ley interpretativa por la cual nuestros compañeros, 8,600 maestros, recobran sus derechos. El ministro de Finanzas debía empezar a pagarles desde el 16 de abril. Hasta ahora, 0 pagos. Y finalmente, los compañeros que se jubilaron desde mayo del 2017 al 2018 recobran sus derechos porque estaban negados sus derechos por el acuerdo 185 y se dicta el acuerdo 144 por el cual recobran los derechos y tienen también participación. ¿Cuándo recuperaron los derechos? Estos últimos compañeros, sí, justo el 23 de mayo. Ya, que es cuando se llega al acuerdo. Es una deuda arrastrada de 2008, ¿cierto? Y eso es lo que aduce en un primer momento, inclusive el ministro Richard Martínez, respecto de que se va a asumir, habla en 2017, se asumió una deuda enorme por parte del gobierno, al hacer referencia que son como $1,200 millones los pendientes. Mire, no creo que debemos utilizar que la culpa es de la vaca, ¿no es cierto? Además, el licenciado Lenín Moreno fue vicepresidente por algunos años. Inclusive ocupó el cargo presidencial ocasional por un mes. Entonces, él conocía de esta situación. Él sabía cómo recibía.
Y ahora él está gobernando. ¿Por qué no se pagó? Es lo que nos preguntamos ahora y vamos a recapitular porque hay que refrescar un poquito la memoria colectiva. ¿Por qué no se pagó desde 2008 hasta la actualidad? Es una deuda de mucho tiempo, ¿verdad? Es una deuda que ha pasado 2008, 2009, 2010, valores pendientes y sumamente altos. Y claro, en este momento existe ese incumplimiento del cual ustedes están siendo testigos y por el cual ustedes han retomado esta medida de protesta. Recapitulando, ¿por qué no se los pagó en su momento? Mire, en el caso 2008, 9 y 10, ya sabe, el anterior presidente hizo lo que él quiso, deshizo con las leyes y respetó la Constitución y dictó un reglamento que se fue por encima de la Constitución de la República y mediante ese reglamento les pagaron a mis compañeros 2008, 9 y 10, 12,000, 14,000 y 16,000. Cuando la ley determinaba otros valores, primer elemento. Pero luego vienen 2014, 15 y se deja de pagar. Los compañeros que les estoy indicando, los últimos, no han recibido 0 centavos, ¿no? Es decir, yo veo una animadversión al maestro ecuatoriano, una falta de respeto al maestro ecuatoriano. Usted conoce, señor periodista, los maestros somos formadores de los abogados, de los médicos, de los presidentes. ¿Por qué se nos trata de esa manera? Usted mismo dice, porque no es que no haya dinero, no hay la voluntad política de atender al magisterio ecuatoriano, sobre todo al magisterio jubilado. Ahora, el ministro Martínez hace referencia que hasta el 2017 de momento, 652 de los 1.200 millones adeudados ya han sido cancelados. 270 millones en 2017, 348 en 2018 y 34 millones en lo que va de este 2019. En este periodo a 731 jubilados. Y esto en la comparecencia precisamente ayer en la Asamblea Nacional, en la cual ustedes estuvieron presentes y claro, no tuvo un feliz término. Sí, mire, lo importante de este momento y que sepa la ciudadanía, usted señor periodista, no es bueno que hablemos de millones de dineros. Al señor presidente de la República para el informe de la Nación le pedimos comedidamente que diga a cuántos maestros jubilados se ha pagado y a cuántos debe. Y lo mismo le dijimos el día de ayer en la Asamblea Nacional al señor Martínez, que diga a cuántos maestros ha pagado y a cuántos ha dejado de pagar. Él dice que 731 jubilados. 731 jubilados de 22,000, ya. Entonces ya tenemos la cifra. Ha pagado a 731 de 22,000. Le hacemos notar, porque él hizo otra propuesta, que hasta finales de este año va a pagar a 2,000. Aquí tenemos el documento, está pagando a 200 maestros cada mes. Mire, 200 por 12 meses, 2,400 al año. ¿Qué tiempo necesitaríamos todos los maestros para cobrar? 10 años. Seguirían muriendo nuestros compañeros, ya estarían otros ministros, ya estaría otro gobierno y además seguiría incrementándose como bola de nieve porque cada año siguen aumentando el número de jubilados. Por eso fue nuestra indignación. Además porque entre los documentos que presentó, falseó la verdad. Presentó este documento que corresponde a los años 2008, 9 y 10, indicando que se había pagado esta cantidad, 123 millones, a mis compañeros de esa época. Esto es de esa época. Y mire, señor periodista, está con la firma de esta fecha. Da la impresión que él ha cancelado. No, esto fue una cancelación de esos años. Lo que falta es la diferencia, ¿no? Entonces, por todo esto fue la indignación. No hubo una propuesta seria. Lo que venimos pidiendo nosotros es un cronograma serio, efectivo de pagos, creíble, que nos diga, por decir algo, julio se paga a todos los maestros jubilados 2015. A mis compañeros 2008, 9 y 10 ya debe empezársele a pagar, porque además es responsabilidad directa del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación pagó en esa época. El Ministerio de Educación tuvo que pagar por juicios a los maestros de Cañar, de Chimborazo, a los maestros del Oro, juicios ganados, donde inclusive el Estado, el gobierno pierde, porque tiene que pagar lo del juicio, tiene que pagar intereses, tiene que pagar montos, gastos judiciales. Nosotros hemos dicho que se pague. Son 8,600 maestros que debe. Entonces, esta fue la indignación y por eso inclusive mis compañeros, con nuestro pesar, se declararon en huelga de hambre. 30 maestros de todas las provincias representantes están en situaciones sumamente difíciles
a la entrada de la Asamblea Nacional. Hasta finales de año también hace referencia el ministro que se cancelarán los 350 millones, 110 millones en efectivo, dice, y 240 millones restantes con bonos, pero esto tomándolo como opción voluntaria. El tema de los bonos es un tema también en conflicto, que ustedes dicen no bonos, a nosotros nos cancelen en efectivo. Esto dice el ministro que puede ser voluntario, quien quiera recibirlos, los reciba. Señor periodista, tan voluntario es que utilizándoles a los señores funcionarios de los ministerios, inclusive al Ministerio de Educación, funcionario del Ministerio de Educación les proporciona a las casas de valores, el señor Ángelo Sosa proporciona los datos de los maestros, ellos tienen, se les llama al maestro hasta en altas horas de la noche, maestro, mañana le pagamos su incentivo jubilar, acuda a tal parte, va el maestro, le dicen, sí, aquí lo tenemos, dice este bono, firme, porque si usted no coge, no sé, usted tendrá que cumplir 70 años, ¿no? Firme, firme. Es decir, es un compromiso de funcionarios del Ministerio de Finanzas, de Educación, del Trabajo, para generar estos bonos. Los bonos es un negociado, es un negocio de la Casa de Valores. Vea, señor periodista, esta barbaridad. Acompañamiento integral, pago de jubilación. ¿Quiénes son responsables del acompañamiento? Son los responsables economía, trabajo, finanzas. No las casas de valores. ¿Ustedes presentaron esta documentación ayer, por ejemplo, cuando compareció el ministro? Y esto le presentamos hace 3 meses. Y recién, mire con fecha 3 de julio, el señor ministro de Finanzas genera este oficio a la superintendencia de compañías. Para no ser largo, le pide que la superintendencia de compañías se dirija, dice, si siguen incurriendo en este tipo de actos, los suspenda de manera inmediata a las casas de valores. Porque se dio cuenta, pero muy tarde, porque ya la campaña, el negocio, ya está hace ese rato. Usted sabe, señor periodista, no podemos negociar la salud, la vida del ser humano. Además, hemos comprobado que lamentablemente el bono, ganancia para las casas de valores, ganancia para quienes coloquen los bonos, pérdida para mis compañeros maestros. Ya en el 14 pasó eso, 7,000, 10,000 dólares perdieron nuestros compañeros. Además del bono, no nos reciben en la tienda, en la clínica, en la botica, no nos reciben. Ni siquiera en el IES. Hemos ido al IES a preguntar, ¿nos recibirá esto? No, señores, no. Ahora, señor Llanes, ¿en qué momento se encuentra este diálogo? ¿Este diálogo se acaba de romper de forma definitiva? ¿Y cuáles serán las acciones siguientes? Se ha anunciado inclusive que se presentará a juicio político también al ministro Martínez. Por su parte, ¿el diálogo continúa o el diálogo ya está roto de plano? No, usted lo dijo. Los maestros hemos tenido que recurrir a 2 medidas. A las medidas de derecho. Por ejemplo, solicitamos a los asambleístas. Y quiero a través de este medio agradecer a todos los asambleístas, ¿verdad?, de todas las bancadas, que hemos recibido el apoyo, y 41 asambleístas firmaron nuestro pedido, que se les llame, que comparezca. La asamblea tiene la facultad de fiscalizar y que presente los datos reales, efectivos, de cuánto se ha pagado y cuánto se ha dejado de pagar. Hemos denunciado también a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, medidas de derecho. Pero también hemos acudido al 98 de la Constitución, medidas de hecho. Y por eso estamos ejercitando esta medida con la huelga de hambre. Lo que sí señalo de este medio de comunicación, responsabilizamos al señor Richard Martínez de cualquier insuceso que puedan sufrir nuestros compañeros, ¿no? Estamos velando por la vida de ellos, estamos asistiéndoles con médicos, todo en condiciones infrahumanas. Esperamos que el señor Martínez se sensibilice. Nos satisfizo que hoy, el día de ayer nos llamaron para diálogos. Hemos tenido, señor periodista, 250 diálogos. Dijimos, ahí nomás, porque además no se cumple. Pero el señor presidente de la Comisión de Jubilados, del señor asambleísta Homero Castañer, nos llamó, nos dijo, mire, hemos dicho, al político se le conoce por lo que hace, no por lo que dice. El señor inclusive se ha quedado fuera de las fiestas de Guayaquil. Él nos decía, no voy a comer los ceviches, pero lo quiero cumplir con los jubilados, sentémonos a ver cómo está la situación, ¿no? Dos asuntos hemos resuelto ya. La una, reabrir vía este medio el diálogo, pero un diálogo serio. Directamente con la Comisión de Jubilados. Exacto, con la Comisión de Jubilados. Y 2,
que hoy tarde mismo se nos entreguen los datos reales, certeros, conjuntamente Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Economía. Cosa que todo... Ustedes lo que exigen en este momento es que se entregue un cronograma de pagos. Ese sería el planteamiento. Sí, claro, pero primero que se nos entregue, porque aparecen y desaparecen cifras reales. Cifras reales, y aparecen y desaparecen nombres, aparecen nuevos pagados, desaparecen otros. No puede ser así, no puede ser así. Cifras reales, maestros existentes en cada año. Y en base de eso, entonces entramos a sentarnos a decir, la primera propuesta, pues pago en efectivo en este año, como fue la propuesta del señor presidente de la República. Porque también no nos vengan con el cuento de que no hay dinero. Le hemos dicho al señor Martínez, le dijimos, tenga la bondad, señor ministro de Finanzas, ¿dónde está la plata que señaló el señor presidente de la República? Del alza del precio de la gasolina, extra, súper. Le recuerdo, públicamente dijo, el alza sirve para pago de los jubilados. La diferencia del barril del petróleo, dijo, sirve para el pago a mis viejecitos, ¿no? Lo que recuperemos de la corrupción sirve para el pago de los jubilados. Entonces dijimos al señor Martínez, primero, ¿dónde está la plata? Y los 350 millones. Los 350 millones no es para pagar a 700, no es para pagar a 8,000, es decir, a los que se jubilaron 15, 16 y 17. ¿Cuáles han sido las razones? Y eso para entender un poco inclusive también el panorama que ha descrito ayer el ministro en su comparecencia. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales, a criterio de ustedes, a su lectura, no se habrían cumplido con esos acuerdos y no se habían llegado todavía a realizar esos pagos? Mire, le dijimos y le presentamos, ¿no será que está recibiendo órdenes del Fondo Monetario Internacional? No se olviden que la señora Cristina Lagarde dice que está preocupada por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, ¿no? Y por eso hay que recortarle las prestaciones. ¿Cuáles prestaciones? El incentivo jubilar. ¿No será que, como pasó con el señor ministro de Finanzas japonés, que él dijo que los ancianos se den prisa en morir? ¿No será lo mismo aquí? Que progresivamente mejor están esperando que sigamos muriendo los maestros para entonces lavarse las manos y decir no pagar. Es, usted sabe, una cuestión, una medida imperceptible para la sociedad. Hay otra lectura también en este momento y debido a los hechos recientes y a la situación, inclusive dentro del país, se habla, es una lectura política y tengo que formularle la inquietud respecto del tema también. ¿No se estará realizando una medición de fuerzas también y estarán utilizando en este momento, no me refiero a ustedes, lógicamente, el tema de los jubilados como una especie de medición de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional? Vea, conversamos con los funcionarios del Ministerio del Interior. Le dijimos, la nuestra es una organización social. Vea, estas medidas que estamos hablando debíamos haber realizado la semana anterior, pero nos enteramos de ciertos movimientos políticos de grupos antagónicos a este gobierno. Entonces dijimos, ahí nomás, vamos a aguantarnos una semana nada más sin llegar a esta, porque de ninguna manera, y lo dijimos en el Ministerio del Interior, nuestro es un problema social. No nos prestamos, los jubilados, no nos prestamos para juegos políticos o politiqueros. Es una exigencia de los derechos que están en la Constitución de la República, que están en la ley del adulto mayor, que están en la ley interpretativa, ¿no? Lógicamente, a todos, por eso le digo, en los asambleístas, todos, por ejemplo, aprobaron la ley interpretativa, porque les decíamos, cobíjense de la ropa, de la bandera de los jubilados, ¿no? Dejamos ya libre, digamos, nuestra conciencia de lo que pueda suceder. Ayer nomás estaban diciendo ya, esto se va a transformar en un problema político. Bueno, en eso nosotros no tenemos nada que ver. Y interesante obtener sus puntualizaciones sobre este tema y conocer de forma clara también el estado de esta situación que preocupa a todo el país, preocupa particularmente al sector de los jubilados. Queremos agradecerle al señor Alfonso Llanes, es presidente de la Coordinadora de los Maestros Jubilados, por habernos acompañado hoy en Notimundo. Importantes declaraciones, sobre todo luego de que conocemos ha sido reactivada esta huelga de hambre que había sido suspendida el pasado 23 de mayo. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Notimundo. Muy gentil.